estacionados en Efesios capítulo 2, el verso 8. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de la salvación, la justificación que el Señor nos ha regalado. ¿Que es a través de qué? ¿Es a través de qué? De la fe. ¿Están tiesos hoy? Sí. A través de la fe. Uno se salva por fe. Pero la pregunta es, ¿fe en quién? ¿Fe en quién? O sea, no es que yo tengo fe que voy a ser salvo y me salvo. No. La fe ni siquiera en Dios, en Jesús. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, la fe se origina en Él y se cristaliza en Él. El día que usted sea salvo ya no necesita más fe. ¿Me entendió lo que dije? El día que usted sea salvo, porque nosotros fuimos salvos, somos salvos y seremos. Eso indica que todavía le falta ese paso. Cuando yo estoy diciendo que el día que usted sea salvo es el día que el dedo gordo se le despegue del piso y subamos a procesión a chorro hacia el cielo, ese día usted ya no necesita más fe. ¿Para qué fe si ya vas para el cielo? Y estando en el cielo, ¿para qué fe si ya estás en el cielo? La fe se necesita para ver y recibir lo que no se ve y lo que no he recibido. ¿Aló? La fe se necesita para ver lo que no se ve y para recibir lo que todavía no he recibido. Para eso se necesita la fe. Nosotros necesitamos fe en Jesús porque nosotros no lo hemos visto. ¿Alguien vio a Jesús? ¿Sí? ¿Alguien ha visto a Jesús? ¿Alguien ha visto a Dios? No. Por eso necesitamos fe, porque la fe es la que nos permite, según Hebreos capítulo 11, el verso 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso las personas amigas dicen, esa gente yo no sé qué les hicieron, porque es que ellos creen todo lo que les dicen. Claro, es que tenemos fe. Tenemos fe no en lo que el pastor dice, sino en lo que dice la palabra. Y como sabemos que la palabra de Dios es verdad, dígalo. Mi Biblia dice que la palabra de Dios es verdad, que es además útil. ¿Sí o no? ¿Para cuántos ha sido útil? La palabra de Dios es útil. Entonces, la palabra es la que nos enseña cosas que nosotros creemos. Entonces la fe aquí opera como el vehículo que nos conduce al objetivo propuesto por Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere con el hombre? Que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. ¿Aló? Acabo de decir algo que es importante ponerle cuidado. Lo que estoy diciendo es que nadie se salva sin antes arrepentirse. Hay gente que quiere salvarse sin arrepentirse. ¿Ya? El paso para uno salvarse es primero tener fe. Una vez que yo tengo fe, esa fe me lleva a un arrepentimiento. Ese arrepentimiento me lleva a una confesión o conversión, como lo quieran llamar. Entonces, lo que hicieron los hermanos que acabaron de hablar el domingo fue dar un testimonio público de obediencia. Acuérdense que el domingo pasado dijimos que la palabra fe o creer, amén, fe o creer por dentro tiene una almendra que se llama obediencia. ¿Alguien ha comido chontaduro? ¿No trajeron? No. Cuando comen, ¿se acuerdan de este pastor que a mí me gustaba el chontaduro? Entonces, usted pela el chontaduro, le pega el mordisco a la carnaza,
almendra amarilla. Pero usted tiene que tener cuidado, porque si lo muerde por la mitad a toda fuerza, se le parte un diente, porque adentro de esa carnaza amarilla hay una almendra fuerte, durísima, que yo también me la como. Yo no sé si se me va a comer, pero yo me la como. Amén. Eso es duro, pero uno lo parte de alguna manera. Amén. Entonces, la almendra de la fe, amén, la pepa de la fe y del creer, tiene por dentro esa almendra que se llama obediencia. ¿Y qué es la obediencia? Pues es elemental, es hacer lo que Dios me pide que yo haga. ¿Ya? ¿Qué es lo que me pide que yo haga? Pues que me aparte del mal, que me aparte del pecado, que le obedezca, que le crea, amén, pero que le crea como dice la Escritura, porque es que hay gente que cree en Dios, pero a su manera. Por eso viene la pregunta. La pregunta de mucha gente es: ¿por qué, pastor, hay tantas religiones y hay tantas iglesias y hay tantas creencias? Ok, pues la respuesta es sencilla. Porque la gente cree conforme a su pensamiento. Entonces la gente se hace su propia religión. ¿Ya? Entonces cada uno se inventa una religión. ¿Ya? Y por eso hay unas religiones que uno dice: Dios mío, ¿y alguien cree en eso? Sí, hay gente para eso. Que uno dice: no, pues eso está totalmente deschavetado. Sí, pero hay alguien que cree para... Porque la religión inventada por el hombre tiene un propósito, y es que yo no me acomode a la palabra, sino que la palabra se acomode a mí. Dije la religión inventada por el hombre. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que la Biblia no me arregle la vida, sino que la Biblia se ajuste a mí. Entonces, donde dice los adúlteros no entrarán al reino de los cielos, que diga: no, quédese como está, que Dios es misericordioso y Dios es justo y bueno y lleno de amor, y Él no va a condenar a sus criaturas. Entonces la gente dice: amén, sí, Dios es bueno. Sí, Él es bueno, pero también es justo. Amén. Y la justicia de Dios tiene que ver con que Él va a dar a cada uno el pago. Por lo menos eso dice mi Biblia. Dice: está establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia, y lo va a juzgar según sea su obra. ¿Está claro? Y mire que Dios es tan justo, tan justo, tan justo, tan justo, que ninguno, pero ninguno va a dejar de comparecer ante el juicio de Dios. A uno siempre le preguntan, y creo que a usted también le han preguntado, a uno siempre le preguntan: pastor, pero y entonces mi abuelita que murió hace 400 años y que no oyó el evangelio, entonces ¿cómo va a ser ahí, pobrecita la viejita? ¿Quién es la respuesta? Ella también va a estar en el juicio del trono blanco. Amén. Porque no es Dios el que va a condenar a nadie. ¿Sabe quién se va a condenar? Nosotros mismos, con nuestros actos. Mire, le voy a dar la respuesta para cuando le pregunten eso, porque si no le han preguntado, le van a preguntar. Mi pregunta es: si ya le preguntaron, ¿usted qué respondió? ¿Usted qué respondió? Ubíquese en Romanos capítulo 2 para que vea cómo es Dios de justo. Amén. Para que vea esa gente que nunca oyó el evangelio, cómo Dios nos va a juzgar. Usted dice: hermano, y los señores indígenas que viven en la selva y que no ha entrado nada y por allá porque se los comen, les da miedo. Ellos también van a ser juzgados. Amén. Mire cómo van a ser juzgados, mire cómo es Dios. Eso es lo que me alegra a mí de Dios. Voy a leer capítulo 2 de Romanos, el verso 11. Dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Oyó lo que dijo? No hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, óigalo,
todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea que si usted pecó conociendo la ley, y si pecó sin conocer la ley, también tiene un problema. Oiga, porque no son los oidores, voy en el 13, los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores. O sea, a uno no lo justifica saber de la ley de Dios, lo justifica hacer, cumplir la ley de Dios. A eso es lo que estamos hablando, obediencia. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Llegué al punto, verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tienen ley, son ley, ¿para qué? Para sí mismos. Y mire por qué, verso 15, mostrando la obra de la ley escrita, ¿en dónde? En sus corazones, dando testimonio sus conciencias, acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. ¿Cuándo? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a este evangelio. Me explico. Cuando el Señor Jehová creó al hombre, con eso estoy diciendo a la raza humana, cuando el Señor creó al hombre, le puso en el corazón al hombre el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Así que de ahí en adelante todos los hombres que nacieron y que nacerán después de ese primer hombre, todos vienen con esa particularidad, y es que el hombre sabe lo bueno y lo malo, sabe. Por eso usted ve que un niño de 3 años ya es capaz de esconderle a usted una cosa. ¿Ya? ¿Y quién le enseñó eso? Ella viene con esa naturaleza. Y cuando él hace una picardía, él quiere evitarlo a usted a todas las cosas. Conoce, dice, este pelado hizo algo. ¿Y quién le enseñó a él eso? No, para ser malo no hay que ir al colegio. Eso no se lo enseñan a uno, eso viene ahí dentro. ¿Ya? Entonces el hombre es conocedor de lo bueno y lo malo. Por eso los indios saben qué clase de veneno ponerle a la flecha cuando van a hacer cacería para comer. Ellos saben. Por eso ellos, aunque no saben correctamente, ellos adoran a alguna deidad, a Mamá Pacha, o a la luna, o al sol, o a la serpiente, o al río, pero adoran a alguien. Porque está en sus corazones de que hay un ser supremo. Estamos. Entonces, en ese orden, el hombre, si el hombre fuera realmente lo que Dios quiere que fuera, Dios no hubiese necesitado la predicación del evangelio. ¿Aló? Porque el hombre fue creado en inocencia. El evangelio está siendo predicado para que el hombre lo crea y regrese a su estado natural. ¿Está claro? Entonces, esa gente que nunca ha oído evangelio, igual tienen ya la ley de Dios en sus corazones. Entonces, cuando venga el juicio del trono blanco, ¿ustedes han oído esa expresión? El juicio del trono blanco, que es también a lo que la Biblia le llama el juicio final, o sea, el último juicio. ¿Ya? Entonces, es elemental. ¿Qué es lo que va a pasar? No es que el Señor va a decir, usted es un perverso, usted. No. El Señor le va a prender, los que alcanzan a ver las pantallas allá y los que están viendo aquí. Entonces, vamos ojalá no le toque, pero vamos a suponer que estamos en el juicio del trono blanco. ¿Listos? ¿Trajeron la imaginación? ¿Listo? Entonces, estamos ante el juicio del trono blanco. Usted está frente a Dios, que lo sabe todo, que lo escudriña todo antes de que usted lo hubiera hecho. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios le va a prender la pantalla a usted aquí, la suya,
Y le va a pasar así todos los actos de su vida. Todos. Se los va a pasar así. Y cuando la película termine, que eso no va a ser por mucho tiempo, es usted el que dice: ah, bestia, nada que hacer, yo fui perverso. Léalo, verso 13. 14. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, Dios lo primero que les va a pasar en la pantalla es que Él les puso el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Entonces ellos saben que sabían que era bueno y que era malo. Y enseguida entonces dice, dando testimonio, ¿quién? ¿El vecino? Su conciencia, acusándolos o defendiéndolos, ¿quién? Su razonamiento. ¿Cuándo? El día en que Dios juzgará al mundo con justicia. ¿Estamos? Entonces el Señor les pone la película y es el pecador el que nunca se arrepintió, el que tendrá que él mismo decir: nada que hacer, bailas, me tocó el infierno. Porque eso es lo que dice mi Biblia. Es la conciencia, es el razonamiento el que los acusa o los defiende. Allá no hay abogado. Ni Dios tampoco va a decir usted. No. Después de esa película hay, como dice la Biblia, lloro y crujir de dientes. Y usted ve que el versículo final del capítulo 21 de Apocalipsis dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, mejor dicho, el que la conciencia no lo acusó, amén, lo acusó, ese fue lanzado al lago de fuego. Eso es el juicio final, amén. Así que Dios es amor, pero Dios es justicia. Diga gloria a Dios. ¿Qué es mejor entonces? ¿Qué es la gracia? Que es lo que está hablando Pablo ahí a los Efesios. Por gracia sois. Entonces, ¿usted qué prefiere? Dice: no, hermano, yo me disfruto la vida, déjeme disfrutar la vida, déjeme que yo soy pachanguero, déjeme que yo soy rumbero, déjeme que yo soy tomador, déjeme que yo soy fumapucho, no se meta en mi vida, que yo al final veré qué hago. Ah, bueno, pues nosotros lo que queremos evitarles es que te lleves una sorpresa. Porque aquí hoy hay algo que hacer. Todavía hay algo que podemos hacer por usted. Pero el día del juicio al final no me va a estar haciendo señas. Ay, pastor, ayúdeme ahí, una horadita ahí, hable con Chuchito para que... Ok, no me vaya a estar haciendo días, porque yo voy a estar ahí en el juicio. La diferencia entre usted que no quiere creer y yo es que usted va a estar del lado de allá y yo voy a estar de este lado. Este es el trono y yo voy a estar del trono para acá. Así que a mí ya... Y usted ahí, Pastor Muñoz, yo fui a su iglesia, acuérdese que me regaló una revista negra. Mire, ni lo intente, porque yo me lo voy a hacer el loco. Porque ese día no hay abogado que valga. El abogado está en vigencia hoy. ¿Quiere que se lo muestre? Pablo le dice a Timoteo: porque no hay otro Señor, ni hay otro mediador, abogado, entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Por eso yo le estoy presentando hoy no a la iglesia pentecostal, le estoy diciendo que Jesucristo, que la fe en Jesús y la obediencia a Jesús nos salva. ¿Estamos? ¿Me va a preguntar o está alabando al Señor? Ah, bueno, listo. Entonces, es la fe en Jesús la que nos salva.
Ni siquiera es mi ejercicio espiritual, no es ni la ofrenda, ni el diezmo, ni la primicia. Eso yo no lo doy para ser salvo. Yo lo doy es porque ya soy salvo y comprendo el mandamiento de Dios. Y como por dentro me salió una pepita que se llama obediencia, yo obedezco. Estamos. Entonces es importante que entendamos eso. Y eso es lo que esta iglesia, ese es el ministerio de la reconciliación a la que la Biblia se refiere, que nos la ha encargado Dios a nosotros. Y por eso nos volvemos canzones. Arrepiéntese, bautícese, por favor. Mire, le tenemos el charco listo, le mandamos a calentar el agua. A mí me dijo una señora que la fui a bautizar, me dijo: ay, pastor, esto está muy frío. Le dije: mejor un minuto en este hielo y no toda la eternidad del infierno. Ustedes, si se salen, no, bautícenme. Amén. Gloria a Dios. ¿Está conmigo? Bueno, es elemental, mi amigo, es elemental. Pero porque es como que le lavan el cerebro a uno, lo quieren obligar a creer. No, Dios no obliga a nadie. Mire, si Dios quisiera obligarnos con el dedo chiquito, con solo hacer así, ya nos acabaría a todos. Porque Él es poderoso. Pero Él dice: ¿alguno quiere? ¿Alguno quiere? Oiga, a mí me da tristeza cuando uno lee esa expresión, que el Señor tenga que rogarle a uno para salvarlo. ¿Aló? O sea, uno estando perdido, ahí ya la paz y la mocha. Y el Señor le diga: oiga, Señor, mire, hay otra opción. Mire, hay un cielo, hay una vida eterna, hay una salvación gratis. Y la gente dice: déjeme pensarlo. Claro, eso no es nuevo. Acuérdense que en Egipto hubo una plaga que se llamaba la plaga de ranas. ¿Sí? De ranas. De las 10 plagas que vinieron a Egipto, hubo una que fue la plaga de ranas, que parece que fue la que más desesperó a Faraón, porque usted estaba ahí tomándose la sopa cuando ¡pum!, una rana. ¿Ya? Y llevaba la cuchara y ¡pum!, una rana en la cuchara. Y ranas por todas partes. Dice que en la cámara de los reyes eso estaba plagado de ranas, pero eran unos zapotas así grandes. Entonces Faraón estaba tan harto con la plaga de ranas que entonces mandó llamar a Moisés y le dijo: usted me puede hacer un favor, usted me puede quitar la plaga de ranas. Y Moisés: claro, cuando usted quiere. ¿Cuándo quiere que le quite las ranas? Y el tonto dice: mañana. ¿Ah? Eso es ser uno muy sincero. ¿Usted cree que yo tengo ahí el que me puede sanar, salvar, y estoy hasta el coto de ranas? Y Moisés le dice: ¿y cuándo quiere que le quite la rana? Y él dice: mañana. Qué tonto, ¿cierto? Eso le pasa al hombre de hoy. Uno le dice: hoy es el tiempo de salvación. Y dice: no, mañana. Y mañana es que nos toca ir a una funeraria a rezar por él porque se murió. Y ya no hay nada que hacer. Porque el hombre se puede salvar si está vivo. Y quiero aquí hablar un poquito con los amigos religiosos. El hombre se salva si está vivo. O sea, que usted solo se pueda venir desde allá de donde está y diga aquí: Señor, quiero que seas mi Salvador. Amén. Pero con responsos 9 noches y cabodianos, que yo sepa, no se ha salvado nadie, y me lo confesó un cura. Me lo confesó un cura. Porque yo, para probarle su doctrina, él no me conocía, yo sí sabía que él era el cura, y yo le dije: padre, es que necesito que me haga un favor, a ver si me regala una misa por mi abuela que murió hace 40 años. Ella era casi buena. Me dijo: claro. Digo: mira, pase por la casa coral y páguele 30,000 pesos. Eso hace harto rato, como unos 20 y polla de años. Yo páguele 30,000 pesos a la secretaria y el domingo le canto la misa. Cuando él me dijo así, le dije: doctor, mucho gusto, yo soy el pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿Por qué no le decimos la verdad a la gente? Digo: hable bajito. ¿De cuál hable bajito, hombre? Digámosle la verdad a la gente.
Dígame la verdad, ¿cuántos han salido del purgatorio? Dijo, no, venga, no, hable pasito. Le dije, no, ¿cuál hable pasito? Digámosle la verdad a la gente. Yo le dije, vamos a hacer una cosa, cite al pueblo con sus veredas al parque, un sermón y yo me jalo uno. Pero digámosle la verdad a la gente. Usted sabe que el purgatorio no existe. Me dijo, sí, pero eso no se le puede decir a la gente. Le dije, pues usted porque es un mentiroso y estafador, pero yo estoy aquí en este municipio para decirle la verdad a la gente, porque la gente conoce la verdad y la verdad los hace libres. La verdad hace libre a la gente. La verdad saca de esclavitud a la gente y la verdad saca de la ignorancia a la gente. Amén. Él me dijo, pastor, pero es que usted sabe que yo no puedo decir eso. Yo hice un pacto de no decir la verdad. En cambio, yo le dije, yo hice un pacto de siempre decir la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted verá si le brinda un aplauso a Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, miren que la gracia es sencilla, es elemental, es cuestión de entenderla. Pero realmente no hay mucho que la gracia nos pida que hagamos. Eso es lo que dije. Porque eso es la gracia. La gracia es el paquete de Dios, el regalo de Dios completico para la salvación. Entonces, Salomón, si me quiere ayudar, a ver, yo voy a tratar de graficarlo aquí. Entonces yo le digo a Salomón, todo lo que tú necesitas para tu vida física, para tu vida espiritual, para tu vida sentimental, emocional, todo está aquí. ¿Me lo quieres recibir? Ok. Eso es la gracia. Una vez que el hombre la recibe, tiene todo. Todo, perdón de pecados, salvación, bautismo del Espíritu Santo, vida eterna, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, todo. O sea, ya yo no tengo que hacer nada. Por eso nosotros no subimos a Monserrate con frijoles en los zapatos, porque ya no hay nada que hacer. Es mentira del diablo, gracias. Es mentira del diablo cuando a la gente la ponen a hacer sacrificios porque se robó el gallo de la vecina. Padre, que vengo aquí para que, por favor, es que vea que yo vi ese gallo ahí, me lo robé, ya no lo comimos con mi familia. Y entonces el padre le dice, ay, hijo mío, pues no debiste hacerlo, pero bueno, entonces 100 Padres Nuestros, 4 Ave Marías y 20 libras de chocolate al 20 de julio. Hay una cantidad de cosas que son incongruentes, que están chuecas. Yo le pregunto, ¿a quién usted ofendió? ¿A la vecina, a Dios o al cura? ¿A quién? Usted pecó contra Dios. Y entonces, ¿por qué le pide perdón al cura? Mi Biblia dice, confiesen los pecados los unos. Cuando yo peco contra Salomón, debo confesarme con Salomón. Pero si yo peco contra Dios, debo confesarme con Dios. Por eso el hijo pródigo nos deja la enseñanza contundente. Cuando el hijo pródigo decidió arrepentirse, él dijo, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios, y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando el hombre no conoce a Dios, peca contra Dios. Cuando el hombre conoce a Dios, peca contra Dios y contra su hermano. Y en ese orden yo pido perdón. Si yo ofendo a María, pido perdón a María. Si ofendo a Saturia, le pido perdón a Saturia. Y si ofendo a Dios, le pido perdón a Dios. Amén. Pero la tradición nos enseñó a confesarle los pecados a los hombres.
Y entonces uno va donde un señor que ni lo conoce a uno, y uno le dice: Padre, para que me perdone. Y él dice: oh, te sorbo, hijo mío, ta, ta, ta. Y a los 8 días ya me robé la gallina que le quedaba a la vecina. Entonces me robé el gallo y la gallina. Y otra vez donde el Padre, y el Padre vuelve y me pone una penitencia. Entonces, esta gracia, esta que está ahí, que usted ve en mayúscula en rojo, no tiene validez para ellos. Porque todos mis pecados, los que cometí antes y después de creer en Cristo, ya a mí me los perdonaron. Diga gloria a Dios. Eso es gracia. Eso es gracia. La gracia trae perdón de pecados. La gracia trae salvación. La gracia trae vida nueva. La gracia trae sanidad divina. La gracia tiene dones del Espíritu Santo. La gracia trae bautismo del Espíritu Santo. La gracia trae transformación. Amén. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Así que por gracia sois salvos. Escuchen lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que por gracia se pertenece a una iglesia. A una iglesia se puede pertenecer sin nada. Pero si se trata de salvación, tiene que ser por la gracia de Jesucristo. Jesucristo es la gracia de Dios derramada. Leas el 3:16 de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado lo único que tenía, su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ahí está la gracia, salvación, mas tenga vida eterna. Así que Jesucristo es el regalo de Dios. Dios se hizo. ¿Usted se imagina semejante renuncia? Para esto hay que comprender quién es Dios. Dios es sublime por excelencia, santo por naturaleza. Dios es lo más grande, pero Él se humilló hasta lo sumo. Se hizo hombre, siendo Dios. Se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre, sino que vino a convivir con nosotros. Y Juan dice: y nosotros vimos su gloria. ¿Sabe para qué? Para podernos salvar. Por eso Él dice a través del profeta: por eso yo mismo que hablo, estaré presente. Y esto lo hemos graficado muchas veces, pero debe haber aquí alguien que no lo ha escuchado. A un hombre lo mandaron y le dieron una comisión y le dijeron: vea, señor, en la finca tal hay un hormiguero y lo vamos a ir a destruir, vamos a ir a llevar fumicidas y vamos a destruir ese hormiguero, pero le vamos a dar una comisión. Por favor, si usted quiere salvar las hormigas, usted mire a ver qué hace, pero le damos 8 días para que salve las hormigas, y cuando nosotros vayamos, que las hormigas no estén ahí, sino las acabamos. Y entonces el hombre se fue para allá y les zapateaba a las hormigas y les hablaba: hormigas que van a venir a fumigarlas, que las van a matar, vea que les van a poner una bomba. Y las hormigas ni se mosqueaban, ellas seguían cargando hojitas. Y el hombre ahí como loco y desesperado: pero ¿yo qué hago para salvarlas? Y de pronto pasó alguien y le dijo: ¿a usted qué le pasa? Yo: no, es que van a venir a matar estas hormiguitas y yo las quiero salvar. Y él le dijo: de la única manera que las hormigas te van a entender es que tú te hagas hormiga. Y eso fue lo que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y nosotros entendimos su lenguaje, entendimos su léxico, y por eso Jesús comenzó a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces Juan dice: todos los que creyeron en Él fueron salvos. Diga gloria a Dios. Él se hizo hombre para salvarnos a nosotros. Diga gloria a Dios.
Así que mire lo elemental que es esto de la salvación y esto del evangelio. Es algo realmente sencillo. Esto no es complicado. Nosotros los hombres somos los que nos hemos complicado por esto de que cada uno se inventa su propio pensamiento y su propia religión y enredan a la gente y la confunden y le ponen cosas que la Biblia no dice. Pero el evangelio es elemental. Es elemental. Simple, creer que Dios se manifestó en carne, en hombre, porque era hombre lo que iba a salvar. Entonces Él se hizo hombre. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién se hizo hombre? Dios. ¿Para qué? Para salvarnos. Porque Él lo intentó desde arriba. Acuérdense que Él lo intentó. Envió a Noé. Hola, ¿cómo estás? Envió a Noé, envió a Moisés, envió a Sansón, envió a David, envió a Salomón, envió a Jefté, envió a Josué, envió a todos esos, y el diablo los mató a todos. Amén. Y cuando se agotó la posibilidad humana, mi Biblia dice que Él miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para buscar otro hombre que pudiera hacer el intento, y miró sobre todos y dice: todos se habían descarriado. No había ni siquiera uno. Diga gloria a Dios. No había ni siquiera uno que hiciera lo malo. Todos se habían apartado. Entonces ahí Dios dijo: yo mismo iré y los salvaré. Y entonces Isaías dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y el ángel a María en el capítulo 1 versículo 28 le dice: se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, Él se vino de allá y se hizo hombre como nosotros para salvarnos. Por eso en la cruz no mataron a Dios, en la cruz mataron al hombre Jesucristo. Porque a Dios nadie lo mata. Dios es espíritu y espíritu eterno. Amén. ¿Me está entendiendo? Miren lo bonito que es esto de entender el plan de salvación. ¿Y por qué es que creemos que Jesucristo es Dios manifestado? Pues porque Él mismo lo dice. Es que la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis habla del plan salvífico de Dios para el hombre, y Él lo intentó de mil maneras, y como ningún hombre pudo hacer nada por él, yo voy a ir. El plan es mío, yo voy a ir. Y vino y nos salvó. ¿Y cuántos son salvos? ¿Y cuántos quieren ser salvos? Amén. Así que, ¿qué hay que hacer? Pues creer, que es la parte de afuera del chontaduro. Eso es creer. Y la parte de adentro del chontaduro es obedecer. Si usted quiere comenzarle a obedecer a Dios, simplemente tiene que decirle: Señor, te acepto como mi Salvador personal. Quiero obedecer lo que tú dices en tu palabra. Quiero creer y quiero confesar que tú eres Dios manifestado en carne. Inmediatamente el apóstol Pablo dice que usted tiene derecho a ser salvo, porque el que confesare con su boca y lo creyere con su corazón que Jesucristo es el Señor, será salvo. Diga gloria a Dios. Yo creo que puede haber alguien aquí esta mañana. Gloria a Jesús. Alguien que se quiere salvar. Alguien que quiere decirle: Jesús, lo entendí, te acepto como mi Salvador. Y seguramente usted, que lleva muchas veces viniendo aquí a culto, creo que no me puede acusar de que yo me haya gastado aquí un culto predicando esta iglesia, ni la razón social que tenemos allá afuera. Creo que siempre que usted ha venido aquí,
hemos hablado de Jesucristo. Porque Él es el Salvador del mundo, el que perdona pecados. Gloria a Dios. Y Él es el que te está invitando. Amén. Así que yo quisiera orar por alguien que se quiera salvar, alguien que quiera tener perdón de pecados en su vida, alguien que hoy haya entendido que no hay otra forma, no hay otro medio, no hay otro método para ser salvo sino a través de la gracia, del regalo del Señor Jesucristo para nosotros. Debe haber alguien aquí que se quiere salvar. Yo quiero orar por usted. Levante su mano. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Venga, por favor, dama. Yo quiero orar por usted. Queremos orar por usted para salvación. No le estamos invitando a que cambie de religión. Ya eso se lo hará Dios en su momento. Queremos orar por usted para salvación. Bienvenido a la salvación. Bienvenido al costal de los salvos. Aleluya. Qué bueno por usted que está viniendo. Debe haber alguien más. Bienvenido, bienvenido. En el nombre de Jesús, hermano. No se le olvide que esto es entre el cielo y el infierno. Aleluya. Qué bueno por estos dos muchachos que están viniendo. ¿Quién más quiere que oremos? Allá vienen unas damas, bendiciones. ¿Quién más quiere que oremos por salvación? Por salvación, no por religión, por salvación. Usted necesita de salvación. Yo necesito de salvación. Y eso solo se logra en Jesús. Ayúdenme a llegar la dama que está viniendo. Oh, aleluya, gloria a Dios. ¿Alguien más quisiera que oremos por salvación en su vida? Porque Dios le reciba y le revele su plan de salvación esta mañana. Oremos, Señor Jesús de Nazaret. Hay aquí un grupo de personas que hoy han oído tu palabra, lo hemos anunciado a ti, hemos predicado de tu nombre, hemos predicado de tu gracia, hemos predicado de tu salvación, hemos predicado de tu palabra. Ella no volverá vacía, sino que hará la obra que tú quieres que se dé y que se haga y se efectúe en los corazones y en las mentes de las personas. En el nombre de Jesús ministramos para ellos revelación, ministramos para ellos, Señor, arrepentimiento, perdón de pecados. Ministramos para ellos, Señor, salvación y vida eterna. Jesús de Nazaret. Oh Dios, te bendecimos porque sigues haciendo esa extraña obra que ningún hombre puede hacer y realizar en los seres humanos, pero tú, que eres Dios soberano, que eres el Dios de la salvación, lo haces, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, recíbeles, acéptales, recíbeles, Señor, en tu reino. En el nombre de Jesús. Aleluya. Adora a Jesús. Oiga lo que Él hizo por usted, lo que Él hizo por mí. Él nos amó.
aleluya. Yo quiero invitarles a ustedes que han permitido esta oración, y aún a los que todavía están allá. El hermano Andrés, nuestro pastor asistente, hay un grupo de líderes que estamos y queremos ponernos a su disposición. Usted decide con quién quiere tomar las clases del bautismo, con el pastor asistente, con un líder, con este pastor. Acérquesenos con confianza, estamos para eso, como para ayudarle, para orientarle, y queremos que usted como nosotros se salve. Mire, con el corazón en la mano se lo digo, mi amigo. Nosotros no estamos interesados en llenar este templo ya está lleno. Por el contrario, hemos tenido que abrir 5 grupos más aquí en Baltimore. Así que el interés no es llenar este templo, el interés es que tú te salves. Y ahí sí tenemos una agonía en el alma, porque por la palabra de Dios entendemos que esto está que se acaba. Y por eso no queremos irnos de aquí sin que tú te salves. Así que denos la oportunidad de atenderte. Vamos a tu casa, a tu oficina, donde tú nos digas. Denos la oportunidad de atenderle y de explicarle con más detenimiento, con más amplitud, el plan de salvación de Dios para tu vida. Ya hay unos amigos que lo están haciendo y nos sentimos muy complacidos de llegar hasta las puertas de sus casas, de sus trabajos, de sus empresas, pero algunos todavía no lo están haciendo. Denos la oportunidad, que aquí tenemos suficiente gente preparada para atenderle su inquietud espiritual, y yo sé que tú lo vas a entender, porque Dios lo que quiere es que todos se salven. Bendiciones. Dios